sentir muy, muy elogiados, muy felices, muy honrados de tenerte. Y dice, hay libros que tú escribes y otros que te escriben a ti. Eso lo dijiste tú pues en el documental que tuvimos, pues el honor de ver. Y yo te digo que nosotros, pues este libro nos eligió. Y qué curioso que siendo sonorenses y siendo pues de nuestra región, no lo hayamos leído. Entonces, antes de que te haga la pregunta, te quiero decir que todavía no pasa el análisis, amigos, y ya estamos comprometidos con esto que está en este libro para que más jóvenes y más niños conozcan esta historia. Y bueno, la pregunta es, ¿cuándo inicia Paco? ¿Cuándo se enamora de los libros? ¿Cómo es la historia? Es una sola pregunta y ya nos vamos al análisis diferente de Jackie. Me voy a brincar la arqueología. Bueno, pues. Te voy a contar cómo me aproximé al tema de los yaquis. Órale. Era escritor conocido, tenía muchos libros publicados, había publicado la biografía del Che, novelas policíacas. Y cuando estoy trabajando la historia de Pancho Villa, me pongo a pueblear por Sonora. Me meto en bibliotecas grandes y chiquitas, llego hasta Nogales, me encierro en bibliotecas municipales, en Hermosillo, y de repente empiezo a venía recogiendo material sobre la campaña sonorense de Villa, y empiezo a ver qué había sobre los yaquis, por curiosidad, y veo que no hay nada. Tienes dos recuentos, uno antropológico y uno de carácter militar, de Troncoso. Y entonces, ¿cómo es posible que esta historia la hayan contado los militares y no los yaquis? Y por ahí un folletito, y dije, no, y empecé a recolectar. Cuando había hecho un trabajo ya de recolección serio y tenía la poca documentación que hay sobre yaquis, me fui a recorrer archivos no pensados. Por ejemplo, la censura de la prensa porfiriana era tan grande durante la guerra del yaqui que la prensa nacional no la registra. Son escasísimos los artículos sobre el tema. Los magonistas sí la registran, pero desde fuera y desde lejos, ¿sí? Sobre todo Librado Rivera. Y digo, ¿y en dónde está la historia? Porque en los archivos chiquitos municipales no hay registro. Y entonces empiezo a encontrar cosas sueltas. La historia de Tolán, un acusado por los soldados porfiristas de médico brujo, que andaba llevando la insurrección pueblo a pueblo, de agitador político. Me encuentro una historia de un acusado, y fíjense la parte más rica donde estaba. La parte más rica estaba en interrogatorios a yaquis capturados que serían fusilados. Esos interrogatorios te daban el color de lo que estaba pasando. Te contaban la historia de un yaqui que trabajó de peón en una hacienda, que con el salario de 3 meses se fue caminando a Arizona para comprar 5 balas, 5 pinches balas, con el salario de 3 meses, y se regresó caminando, porque la guerra del yaqui es muy particular. Es la guerra de un pueblo desarmado contra un estado despótico súper armado. La dimensión del tamaño de la guerra del yaqui, que nadie tenía y ningún historiador se había puesto a estudiar, es que ¿de dónde salieron las armas? Llegó un momento en que 1/3 del ejército nacional estaba en Sonora, 1/3, combatiendo ¿qué? 8 comunidades indígenas que no tenían pólvora, no se producía pólvora, que no tenían armas, que no tenían balas, ¿sí? Y entonces, ¿cómo es posible que hayan resistido 20 años? ¿No? Y entonces vas entrando ya en el corazón de las tragedias y de las virtudes. Y entonces te obligas a una investigación muy separada. Muchas pequeñas historias van haciendo la gran historia de esta guerra de resistencia. Decidí dejar fuera todo lo que es anterior a la guerra porfiriana, ¿no? Y decidí dejar fuera todo lo que sucede después, en el conflicto, primero con Madero, luego con Obregón, y luego en la solución de Lázaro Cárdenas, cuando Cárdenas toma el tren y se planta en medio de las 8 comunidades a restituirles una parte de la tierra, y centrarme en lo que fue la guerra. Y ahí el problema eran las fuentes, era rastrear y rastrear y rastrear, porque visité los 8 pueblos. El único problema es que no hay memoria. O sea, la poca memoria de ancianos que quedaba, de que les habían contado otros ancianos, era la época de Obregón, los bombardeos. No había nada de la guerra.
los pocos folletos de Cajeme, Tetaviate y Pluma Blanca eran escasísimo el material, y en algunos casos estaban basados por una entrevista que había hecho el enemigo a Cajeme cuando estaba capturado. Y entonces me fui por fuentes secundarias a ver qué encontraba flotando por ahí, y hice una investigación de varios meses en prensa gringa, porque ahí no estaba la censura porfiriana actuando, y había relatos de viajeros norteamericanos, sobre todo de Arizona, donde llegó una parte del exilio yaqui, y ahí había una fuente interesante. Entonces, a juntar de nuevo pedacería, pero pedacería. A veces leerte una colección de periódicos era para sacar 4 líneas de información. Y luego me fui al problema de la masacre, de cómo ahí hubo un pinche genocidio, hay que llamarlo con su nombre, el genocidio mexicano. 1/3 de la tribu fue asesinado por la dictadura porfiriana o esclavizado en Yucatán o en Valle Nacional en Oaxaca. Y entonces ahí había otra serie de fuentes que te ayudaban a recuperar, pero era muy complicado. Entonces el libro se fue armando muy despacito a lo largo de los años, hasta que dije, aquí está, y volví otra vez a los 8 pueblos. ¿Cuánto tiempo duraste, Paco, en toda esta investigación? Yo creo que escribí muchas cosas en medio. Yo siempre estoy trabajando en más de un libro al mismo tiempo, pero por lo menos hubo 10 años de investigaciones, junto con otros trabajos, no dedicados solo a este libro. Pero ahí están estos años buscando. Y de repente dije, aquí tengo la historia, ahora hay que contarla bien. Y me dio un libro con muchos capítulos chiquitos que te van dando el panorama. Luego lo presenté de nuevo en las comunidades. Y luego hicimos los documentales con Anima Films, que eran ya como la tercera vuelta. Y luego estuvo el debate en el Museo del Genocidio en la Ciudad de México, donde les planteé cómo es posible que ustedes tengan salas dedicadas al genocidio en Bosnia, al genocidio judío, al genocidio, y no hay una sala dedicada al genocidio yaqui, hombre. No, pues sí, bueno, pues ¿cómo que pues sí? Habría que dedicarle una sala para que los mexicanos sepan que durante la dictadura porfiriana hubo un genocidio. Entre otras cosas porque, y el libro tiene jiribilla, yo quería decirle a los neoporfirianos que en estos últimos años andan muy activos, aquí tienen a su general constructor de caminos y de redes, el tipo que restauró la esclavitud, permitiendo que su sobrino vendiera esclavos yaquis en Veracruz y en Campeche. ¿Sí? O sea que veamos las dictaduras en su dimensión profunda. Y luego la hazaña. El problema con los yaquis es que de ellos llega hacia el resto del mundo folclore. Y de repente la danza del venado, que es maravillosa, se vuelve simbólica. Y dice, nos encontramos ante una tribu de cazadores. Pues sí, pero también nos encontramos ante algo inusitado. Es una de las tribus con mayor desarrollo agrícola que había en Mesoamérica. Y luego situaciones chistosas, aparte de que me hice adicto al guacabaque. Adicto, de ponerme 3 panzadas de una tarde y luego pasarme la tarde tirado en la camioneta que andábamos de un lado para otro durmiendo, ¿no? Y la belleza de la tierra, ¿no? El polvo suelto por todos lados. Tragué tierra como nunca he tragado tierra en mi vida en esas 4 o 5 visitas a la zona. Volví años después a regalar libros a los niños de las comunidades. Pero el resultado fue esta investigación. ¿Y qué encuentras en esta investigación?